¿Qué tal, familia de Más que Pelotas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de previa, una previa muy especial, porque vamos a hablar de unas semifinales de la Copa del Rey. A dos pasitos está el Barça de llegar a una nueva final esta temporada y para ello deberá vencer al Atlético de Madrid, en este caso en esta ronda, en las semifinales. Partido de ida que se disputará este martes a las 9 de la noche en el Estadio Olympic Youth Companys, por lo tanto la vuelta será en el Civitas Metropolitano. Y es momento de analizar este rival con nuestro queridísimo Rubén, con nuestro analista, básicamente porque el encuentro directo que hemos tenido esta temporada contra el Atlético de Madrid no ha sido del todo positivo. Por lo tanto, hay mucha tela que cortar, ¿no, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Yo creo que todos tenemos en mente el partido de Liga y, y lo que pasó realmente, que por lo menos en mi opinión no nos lo merecimos y que va a ser un partido súper difícil, muy cerrado y que vamos a ver qué tal si somos capaces de resolverlo, por lo menos en casa. Cabe recordar que el Atlético de Madrid viene de eliminar en cuartos de final al Getafe. 5-0 le endosó el equipo del Cholo Simeone, en este caso al de Bordalás. Y el Barça, por otro lado, viene de ganar en Mestalla. Recordad, que fui a Mestalla y fui ahí a dar a darle fuerza a este Barça, ¿eh? Primera vez que vamos acreditados a un partido como visitantes y el Barça gana, ¿eh? Porque la última experiencia fue en San Mamés y no fue positiva. Pero bueno, centrándonos ya en esta eliminatoria, Rubén, en relación a lo que estábamos hablando del Atlético de Madrid, primero de todo, la pregunta que te hago yo es, ¿qué partido esperas? A ver, espero un partido cerrado, sinceramente. Espero un partido con pocas ocasiones. Es cierto que lo que vimos en el partido de Liga es un Barça que hizo, para mi gusto, un muy buen partido, pero pienso que no va a ser igual. Creo que el Cholo va a hacer los movimientos suficientes para no dejarnos trabajar con espacio y no creo que tengamos las mismas ocasiones que tuvimos en el partido de Liga, porque realmente lo que nos falló ese día fue la puntería, fue el latino, vamos a decir. Entonces, para mi gusto, yo espero un partido muy cerrado, con muy poquitos espacios. Yo creo que últimamente se nos está poniendo muchos rivales con un bloque medio bajo ahí cerquita del área, pero no pegado, para dejarnos poco espacio a los desmarques y los pases al espacio. Yo creo, me espero un partido así, evidentemente, pues el Atleti buscando sus opciones a la contra, las transiciones defensa-ataque y para mi gusto, pues muy peligroso, porque sabemos perfectamente que es donde más daño se nos puede hacer a nosotros. Cabe destacar, como bien decía Rubén, que el precedente que hemos tenido en la liga no es del todo positivo a nivel de resultado, no las sensaciones, porque creo que el partido que hizo el Barça contra el Atlético de Madrid en casa en Liga, el resultado no representa lo que fue el partido, porque fue un auténtico partidazo del Barça, sobre todo con la figura de Pedri, que aquel día hizo una auténtica exhibición, pero bueno, en el último minuto penalizó Sorlot y el Atlético de Madrid se llevó la victoria por 1-2 en este caso en Montjuic. En relación a lo que viene siendo esta eliminatoria, Rubén, ¿tú crees que esto obviamente se va a decidir sobre todo en el Civitas, ¿no? O sea, el Atlético de Madrid va a intentar buscar que pase lo menos posible aquí en casa. Sí, totalmente. Yo la verdad que opino eso. Opino que van a intentar dejarnos el menor espacio posible, intentar trabajar como es el Cholo, ¿no? El empate y el cereunismo y intentar que el partido se decida en su campo. Evidentemente, es normal. Yo creo que por parte del entrenador, del Atleti en este caso, sería lógico y sobre todo sabiendo un poco de lo que somos capaces nosotros en hacer en ataque en nuestro campo y pues, lo que es el factor campo, evidentemente, yo por lo menos lo trabajaría así. Me parece que sería lo más lógico por su parte. Lo que pasa que creo, y bueno, creo no, las últimas eliminatorias favorecen al Barça en Copa. Es una competición que sabemos que nos gusta y que se nos da bien y en ese sentido confío en que podamos hacer daño. Yo creo que dentro de que el Atleti va a hacer todo lo posible porque el partido se juegue poco o se juegue, vamos a decir, a las contras y que no haya prácticamente ocasiones, yo creo que podemos meterle mano, ¿eh? Un Atlético de Madrid que os mostraba al Cholo Simeone en pantalla, que decía lo de que la eliminatoria se va a decidir seguramente en el Civitas por ese mítico discurso del partido a partido. El Atlético que, por suerte para ellos, tienen tanto la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barça como la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, jugando el partido de vuelta en su campo, que al final ese factor, quieras o no, es importante en el transcurso de la eliminatoria. Hablando ya del Barça, Rubén, porque hay que hablar del Fútbol Club Barcelona, hay muchas dudas. Hay muchas dudas con el 11 titular. Sobre todo en una parte donde quiero incidir contigo, que es
el medio campo. Yo te le escuché en el postpartido con Adri y tú pediste que Dani Olmo fuese titular. Entiendo que mantienes ese discurso, ¿no? Sí, básicamente, como comentaba ayer, era eso, ¿no? Sobre todo que buscar la mayor facilidad para encontrar juego por dentro, ¿no? Para intentar tener más dominio de balón y sobre todo de cara al juego ofensivo. Jugador que puede filtrar, jugador que puede rematar desde fuera del área, algo que pienso que echamos mucho de menos. Creo que es súper importante destacar esto, por lo menos a mí. Me di cuenta de que si no está Dani Olmo, de fuera se tira más bien tirando a poco. Es un jugador que finaliza mucho en borde del área y demás. Yo creo que es súper importante. Por eso, frente a un rival como el Atleti, el cual va a estar mucho tiempo intentando estar replegado, por lo menos muy juntito entre líneas, un jugador así es súper importante. Un jugador que entra desde segunda línea, que sabe entrar, que sabe perfectamente cómo tiene que lo que es asociarse con jugadores rápidamente, con los jugadores de arriba, parece, por lo menos, que se asocia súper bien entre Lewandowski y Lamine Yamal. Quiero decir, lo veo tan cómodo en esos espacios tan reducidos y el poco tiempo que hay para reaccionar, que creo que es básico. Ahora, entiendo perfectamente que también es verdad que si metes a Dani Olmo, no tienes una solución de segunda parte en ese perfil. Entonces, es verdad que depende un poquito del planteamiento de Flick, pero si yo reconozco que si fuera el entrenador, siendo en Montjuic, iría a tope, iría con todo y la verdad que sí, que lo sacaría. Mi previsión para el 11 titular es esta: Chesney en portería, que ya sabéis que jugó la última eliminatoria de Copa del Rey contra el Valencia como titular. Línea defensiva formada por Koundé y Valde en los carriles, aquí no hay discusión. En el centro de la zaga quizá la gente se plantea el regreso de Ronald Araujo en el 11, pero yo mantengo a Íñigo Martínez y Pau Cubarsí, sobre todo por esa salida de balón limpia ante un Atleti que seguramente juega más en un bloque medio-bajo. En el centro del campo creo que volverá la figura de Frenkie de Jong, que descansó en este caso en la última jornada. Completando ese medio campo, Pedri obviamente es inamovible, pero yo creo que la pieza que va a formar ese tridente en el medio campo va a ser Gavi. Un Gavi que recordemos además que el día del Barça Atlético de Madrid en Liga fue titular junto a Pedri. Es más, Gavi creo que es el que le da la asistencia a Pedri en ese gol, en ese 1-0, que finalmente no sirvió para nada porque acabó remontando al Atleti. Y arriba no hay duda con el tema del tridente, que es Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal. Yo, Rubén, comparto mucho tu discurso. Yo recuerdo el partido de Liga, donde obviamente creo que Gavi jugó muy bien contra el Atlético de Madrid, pero creo que para partidos donde el rival te plantea una situación de estar más en un bloque medio bajo, de replegarse un poquito más atrás, yo creo que la figura de Dani Olmo es trascendental para buscar esos espacios interiores, para flotar en esas zonas donde se puede generar peligro. Y si fuese por mí, yo creo que Hansi Flick debería apostar por el Leganense como titular, porque creo que te da algo que no te da ningún otro centrocampista, porque al final Pedri juega más en la base y no de media punta. Por lo tanto, la pregunta que yo te hago, basándome nuevamente en la alineación que estoy mostrando en pantalla a la audiencia, es: ¿crees que va a ser este 11 titular, quitando el tema de Dani Olmo? ¿Crees que esta va a ser la apuesta de Hansi Flick? Es muy posible, es muy posible. Es verdad que para mí lo que sería la posición, vamos a decir, la de Frenkie de Jong, Marc Casado, para mí, por ejemplo, como entrenador, a mi visión, evidentemente, y sin saber lo que pasa, yo reconozco que me planteo más con un Marc Casado que con un Frenkie. Pero es verdad que descansó el sábado, es verdad que es un jugador que parece que Flick lo tiene muy en cuenta ahora ya en sus onces, y es muy posible que aparezca él ahí. Estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de lo que ve Hansi Flick en este caso. Ya te digo, a mí, por ejemplo, yo reconozco que me gusta más un Casado. Reconozco que me gusta más un Casado o sea, un jugador como Casado que es capaz de jugar más rápido, mover el balón mucho más rápido en ese sentido, que no tiene tanta conducción, a un jugador más, para mi gusto, más intenso, defensivamente me parece que es más potente, y luego que sabe perfectamente lo que es la lectura a la hora de las transiciones, que lo que quizá me parece más importante en este partido, a pesar de que, a ver, el Atleti es verdad que no te va a generar un juego súper asociativo, pero yo creo que a mi Casado me hace sentir más a gusto o más cómodo cuando está en el campo. A mí también me gustaría mucho que jugase Casado, pero creo que va a apostar nuevamente por la figura de Frenkie de Jong, así que ahí quizá no veo tanto el debate. Sí que es verdad que veo más debate abierto con el tema de Gavi y Dani Olmo, sobre todo porque Dani Olmo fue trascendental en la victoria del Barça, en este caso contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y es lo que te decía anteriormente, Rubén. Yo tengo la sensación de que Dani Olmo va a ser crucial en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, porque por la propuesta que suelen tener los equipos del Cholo Simeone,
una figura como la del Leganense puede hacer mucho daño tanto al medio campo como a la línea defensiva, en este caso del conjunto rojiblanco. Por lo tanto, no sé si será como titular o saliendo desde el banquillo, pero a mí me da la sensación de que Dani Olmo puede ser la clave para que el Barça llegue a la final de la Copa del Rey, en este caso en la Cartuja. Y es que hay una cosa sobre Dani Olmo que muchas veces lo obviamos, porque es verdad que donde más se centra sobre todo es en esos tres cuartos de campo rival, ¿vale? Pero también sabe bajar a sacar el balón, también viene a apoyar. Entonces, me parece súper importante en ese sentido también remarcar ese aspecto, porque es verdad que hablamos siempre como último pase, como última zona Sí. de campo, pero es verdad que cuando lo necesita el equipo lo hace. Por lo tanto, es que para mí sería fundamental. Lo que dices tú, no sé si será titular o no, pero está clarísimo que es el jugador quizá que más esperamos todos que sea importante en este partido. Rubén, antes de llegar al final de esta super previa, que por cierto, los comentarios vamos a estar leyendo a la gente si opina que tiene que jugar Dani Olmo, si tiene que jugar Gavi, dejadlo ahí en los comentarios, pero obviamente no nos podemos ir de aquí sin decir nuestro pronóstico de cara a este partido. En este caso, tu pronóstico. Veo un resultado escueto. Veo un 2-1. Bien, bien. Pensaba que ibas a tirar de un Sí, ocerismo, ¿eh? Porque el Barça se está abonando al unocerismo. El otro día sí que es verdad que Marco Ferran Torres el 2-0, pero están siendo resultados muy cortos del Barça últimamente, ¿eh? sí, un poquito ajustados y de hecho no lo voy a decir muy alto, pero un ritmo quizá un poquito más bajito. No sé si pendientes de copa o qué. Y es algo que me da un poco así, pero creo que rival grande, partido importante, por lo tanto vamos a estar ahí para salir a ganar el partido seguro con mucho más ritmo. Pues familia, como siempre os digo, dejar un pedazo de like, suscribiros, dejad en los comentarios también vuestros pronósticos y recordad que esta noche estaremos narrando desde el Estadio Olímpic Lluís Companys, allí estaré yo presencialmente narrando este Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Esperemos dar suerte, nos vemos en unas horas. Chao, chao.